Buenas noches, bienvenidos a EDA Presenta, el ciclo de cine organizado por la Asociación de Editores Argentinos, EDA. Hoy tenemos el lujo de presentar Rojo, dirigida por Benjamín Neistat y editada por Andrés 40. Queríamos hacer una aclaración, este es un día típico para el ciclo, que normalmente sigue siendo los miércoles, el último miércoles de cada mes. Debido al paro del miércoles pasado, vinimos hoy los viernes, pero la fecha no cambió. Y este mes va a ser atípico porque va a haber dos funciones, porque sigue estando la función de junio el último miércoles del mes. Y bueno, quédense después de la película, disfrútenla y vienen los chicos a hablar con nosotros del proceso. Hasta luego. Bueno, bienvenidos. ¿Vamos a arrancar? Yo me escucho medio en un baño, pero estoy acá. Bienvenidos al ciclo, gracias por venir, chicos. Antes que nada, bueno, para empezar la charla, Benjamín es guionista también de la película, así que estaría bueno que nos cuentes un poco cómo es que decidís meterte en este tema y desarrollar este universo de personajes. Bueno, es una historia larga, así que la voy a hacer bien corta. Desde más o menos en el año 2012 empecé a investigar como más decididamente temas relativos a los 70. Tenía una serie de historias familiares que de alguna manera sentía que podía transformar en una película. Escribí un guión muy malo, una primera versión sobre esas historias, y finalmente fui corriendo el punto de vista hacia los vecinos de unos personajes que había en ese primer guión, y después de muchas reescrituras, más de 20 supongo, la historia que se ve Rojo es como el reflejo de esos vecinos de personajes que había en un primer guión. Digamos, ya conociéndose antes implica, bueno, ya pudiste acceder a ese guión previo a entrar como tu trabajo directamente como montajista, digamos. Sí. Benja, vos corregime si digo algo mal. Cuando ya estaba todo definido, unas semanas antes de que él arrancara el rodaje, me pasó ya la versión definitiva, digamos, o la versión que estaba cerrada en ese momento, y para que yo ya lo leyera. Y me acuerdo que nos juntamos en un café, en un leblé. Sí. Fue muy, puedo decir que fue muy como profesional, porque es la tercera película que hacemos juntos. Esta la leíste antes, charlamos. La anterior me acuerdo que la leíste en el bondi mientras estábamos yendo al rodaje. Y la anterior, la primera, viste el material directamente. Fue mejorando. Sí, ponele. Igual, algo a mi favor, Benjamín igual es muy celoso en el buen sentido de sus proyectos, y yo siempre lo conozco y también le respeto ese espacio que él siempre lo tiene bien hermético hasta que lo abre, ¿no? Yo solo lo conozco bien, entonces siempre yo me quedo más pasivo esperando que él decida que es el momento. En la película anterior él decidió que fue en el bondi. Igual está bien. Hay que decir que el guión se había terminado el día que salíamos. Claro. Hicimos una película en la parada antes que se llamaba El Movimiento, que duraba 1 hora. Que todo fue así, digamos. Se dio así. Y escuchame, como montajista, o sea, acceder al guión, o sea, ¿qué pudiste hacer? ¿Una devolución, una impresión de lo que te parecía que funcionaba? ¿Qué recordás de eso? Sí, me acuerdo que nos juntamos, como te digo, en Leblé. Que no, le agradecemos mucho. Me gusta, yo cuando escucho gente que da esos datos, a mí me gusta, entonces los doy. Por ahí van, se juntan ahí. Sí, le hice una devolución. No tanto como en calidad de montajista, sino más
con un amigo que le estaba dando una evolución sincera sobre la lectura. Me acuerdo que le señalé alguna que otra cosa y bueno, y a partir de ahí ya Benjamín a su vez me marcó qué era lo que a él le interesaba de mí, cuál era el universo de películas concretas, específicas de este proyecto de las que él se había nutrido. Y bueno, para poner un poco a mí también en esa sintonía, y ese fue el puntapié inicial del trabajo colaborativo, ¿no? Y la peli propone, digamos, siempre se habla, cuando se habla de una estética de época, digamos, ¿no? Siempre lo primero que decanta es el aspecto más visual, más fotográfico, encuadres, vestuario, arte. Mi pregunta es, ¿se puede hablar o pensaron en una estética en el montaje de los 70 de que remitiera ese cine? Yo creo que sí, sin duda. El cine de los 70, para el que le gusta, y este proyecto, una de las grandes satisfacciones que tuvo para mí fue la de profundizar mucho en lo que es la cinefilia de los 70, y en particular, sobre todo cine norteamericano de género de los 70, y en menor medida cierto cine italiano de los 70 que descubrí gracias al proyecto y a ganas de saber cómo se contaban las historias en esa década. Y así como, sí, hay recursos que son muy de los 70, como, no sé, estoy pensando ahora, como, no sé, películas como Contacto en Francia, no sé si alguien la vio, digo, que tienen esas secuencias de persecución hiper cortadas, bueno, mucho uso de cámara lenta también, que ya no entiendo si sería en ese momento un recurso más de fotografía que de montaje. Quizás eso cambió con la técnica, pero no sé, hay un montaje de los 70. No sé si fuimos muy conscientes de los eso. fundidos. Los fundidos, claro, ahí está. En esta peli nunca habíamos hecho fundidos y fue claramente tratar de tener una marca de época. Sí, sobre todo los fundidos en el interior de las escenas también, ¿no? Porque eso es por ahí muy de un cine de una época, digamos, no tanto quizás lo que une escenas, sino más bien esos pasajes de tiempo. Sí, intraescena o intrasecuencia, digamos, ¿no? Como todo lo que son los autos, los traslados. Teníamos como una especie de pase libre para usar ese tipo de recursos sin ningún tipo de prejuicio, prurito. Viste que a veces el fundido es... Está mal visto. Muchas veces me ha pasado a mí, de que a mí me gusta, y decir, che, un fundido acá, y el director, viste, te mira y te dice, no, sos loco. O sea, y uno se lo guarda, y acá fue, vamos... Sí, acá metieron. Sí. Y Andrés, contanos un poco la mecánica de tu trabajo, la metodología, ¿no? O sea, ya la película filmada, te llega el material, o sea, cómo es ese primer abordaje a todo ese crudo, y también un poco la dinámica con Benjamín, digamos, cómo se organizan. Y el trabajo se dividió básicamente en dos partes, que la primera fue yo solo. Esa parte arrancó incluso mientras la película se seguía filmando, y la segunda parte es ya con Benjamín, ¿no? Digamos. Perdón, me decía, mientras filmaban, o sea, y había como una revisión del material editado como para ir repensando cosas del rodaje, o no, era sí, algo... charlas había también. Había, ¿cómo viste esto? ¿Cómo lo venís viendo? Sí, pero es difícil, pues son instancias que por más que uno a veces trata de unirlas, están separadas, ¿no? También uno quiere al director, en ese momento está muy compenetrado con la dinámica del rodaje. Es difícil, a veces, por más que uno quiere, arrancar ya con la edición mientras. Es algo complejo, creo yo. Pero bueno, ahí también es donde entra a jugar, creo yo, la que nos conocemos, más o menos. Habíamos hablado bastante sobre lo que... Un día vimos un armado, ¿no? Fue una...
Como un timeline. ¿Seguía el rodaje ahí? Sí, fue la semana 3, semana 4. Ok, bueno. Fuimos un sábado a la tarde con el productor. Pensé que ya se había terminado ahí. No, bueno. Salimos súper deprimidos, parecía. Pero bueno. Teníamos que ir después a Recoleta a presentar otra película. No había nadie, aparte. Fue como... Y llovía. Sí, más o menos. Y en esa dinámica de laburo, o sea, ahí había como una bajada tuya, Benjamín, sobre lo que vos te habías imaginado, tus puestas, o sea, cómo editar, o había algo más lúdico, rienda suelta a trabajar. Me parece que está bueno, por lo menos, como venimos tratando de funcionar, es que hay un primer espacio del editor de libertad absoluta dentro de de la interpretación del proyecto, que más o menos se supone que está consensuada, y en algún momento yo me sumo y ahí empieza la parte más dura, ¿no? Creo, de la realidad, porque uno también por ahí se toma 2 semanas después del rodaje para descansar físicamente y mentalmente, cree que después va a ser mucho más ameno todo, y no, sigue como una lucha de día a día pero bueno, no sé, fue un muy buen proceso para mí. ¿Y llegaron a ese primer corte, cómo fue? Para mí fue una especie de maqueta, ¿no? Como la realidad, siendo sincero, siendo honesto, una película que ese primer corte, entre comillas, era muy largo, había mucho material y... ¿Vos decís el que vino a ver Wenchi, ese? Claro. Sí, pero ese ni era un corte. Por eso, una maqueta con todas las escenas puestas en orden, con todo lo que había. Inmirable, duraba 4 horas, más o menos. 4 horas, ¿no? Sí. El segundo después corrió. Una película difícil. ¿Se eliminaron muchas escenas? Bastante. La primera vez, creo que fue la primera vez que eliminamos escenas. ¿Cuánto estaba durando? 4 horas. Más de 3 horas. 3 largas. 3 largas. Bueno, 3 largas. La mitad de la película. Sí. Es un momento traumático. Un momento muy traumático. Duro. Qué sé yo. Igual en un punto se sentía bien lo de eliminar, porque uno escucha que en las películas se filman cosas que no se usan. Y yo parecía como algo de Hollywood eso. Y sí. De pronto poder hacerlo está bueno. El productor lloraba. Sí. Yo también he hecho cortes que no se podían mirar, pero que duraban de pronto 70 minutos, y ahí está un problema, porque digo, no hay tanto para ahorrar. Acá había mucha abundancia, había complejidad. Realmente fue, para mí, yo te hablo desde mi rol, sin duda fue lo más demandante y difícil que hice hasta ahora, ¿no? Eso no, sin ninguna duda, a todo nivel. Bueno, muy logrado. Bien. 12 semanas más o menos. Sí, fue corto. Tendría que haber durado 40. Tendría que haber durado 20 por lo menos. Bueno, ese es un tema también, así como los rodajes. No vamos a entrar en ese tema que es denso, pero los rodajes se achicaron mucho y los tiempos de postproducción también. Y un montaje de una película que se pretende durar hora 10, que es más o menos la duración que uno imaginaba, que terminó siendo. Por lo menos habría que tener 20 semanas de rodaje, pero hoy por hoy difícilmente se puedan pagar 20 semanas de salario de montajista, digamos. Y eso tiene su correlato también en el armado de bandas. Cada instancia de postproducción dura menos de lo que tendría que durar, y eso seguramente afecta el resultado. Pasando un poco más a la parte más formal y estética de la película, digamos, o sea, me interesaba hablar un poco de la reescritura también que pudo haber tenido la película, sufrido en el montaje. O sea, hay una particularidad en la película a nivel estructural que en un momento se siente como un quiebre en la película, ¿no? Como que hay un trabajo como 2 partes, en donde toda una primera parte hay un protagonista indiscutido, que es el personaje del abogado que va llevando la trama y con sus pequeñas subtramas de la hija. De pronto viene ese quiebre publicitario totalmente extradiegético al mundo de la película, y por primera vez abandonamos a nuestro personaje y se introducen otros elementos, incluso el personaje del detective. La película adquiere también como indicios de otros géneros también, ¿no? Y se vuelve un poco más policial. ¿Eso cómo se fue construyendo, digamos? O también, cuéntenme ustedes. Te tiro teníamos un phone board con las escenas pegadas,
¿no? Con chinches. Es una metodología que ya venimos usando en todas las películas. No, el movimiento no hicimos. El movimiento no. No había ni eso. No tengo tiempo. El fútbol lo tengo en el baúl de mi auto todavía porque me mudé y todavía lo tengo ahí. ¿Lo tenés acá? Sí, te lo doy, sí. Te regala. Yo creo que de las 12 semanas hubo 2, por lo menos, que tuvimos, que si las condensamos, estuvimos mirando el foam básicamente. Sin hacer mucho más que eso, tal vez pedir alguna tarta o ¿no? Digo, mira, si, no entero, pero digo, si agarro todos los pedazos que estuvimos mirando el foam y los juntamos, tal vez son 2 semanas. Sí. O sea que sí, la parte estructural, Sí. o de reescritura, desde la estructura fue... Eso sirve un montón, lo del foam, digo, Sí. no sé, por ahí si alguien edita, digo, está buenísimo hacer eso. La estructura fue muy discutida, muy manipulada, muy alterada. Cambié un montón ahí en el montaje. Y así escenas que se acuerden que digan, estos cambios fueron como significativos. Empezaba, bueno, ahora tiene una escena al principio que esto que hay unos vecinos, eso estaba al medio de la película, y empezaba con el restaurante, las publicidades, en el guión había muchas publicidades, casi como 2 minutos, y estaban todas al principio. Y en un momento, creo que el mejor corte que tuvimos era uno que en el medio de la película tenía un cartel que decía fin de la primera parte. ¿Te acordás? Claro, lo que nos pasaba es esto que vos decís, que vimos la película, es, che, acá hay 2 películas casi, porque está muy marcado eso. Y de pronto lo que empezó a pasar fue que podía llegar hasta verse como una especie de error o de cosa que descolocaba, ¿no? En un momento dijimos, che, marquemos fin de la primera parte, como terminó. Y que eso también relaje al que lo estaba, ¿no? Como que una especie de punto de aparte muy drástico, ya más drástico que un fundido negro, más drástico que todo, que era fin de la primera parte. Eso pues voló, digo. Pero creo que fue un síntoma de eso que nosotros sentíamos, que la película está efectivamente dividida. Bueno, pero lo reemplazaron por esta publicidad que Sí. es como que decirle al espectador, es Cumple como una un función. cachetazo ahí y decir, bueno, acá hay Sí. otra cosa. Digamos. Sí, porque con lo que arranca esa segunda parte es con los vaqueros norteamericanos, que es una cosa tan que viene de la nada, que sentíamos como que hacía falta algún tipo de, ¿no? Sí, que a su vez eso refleja problemas de recorte de guión, porque digo eso para aprender, porque había más escenas con ese mundillo de vaqueros, interventor, era como una subtrama que por problemas de presupuesto quedó reducida a eso. De hecho, la escena que vos la leíste, creo, era aterriza un avión, bajan los vaqueros norteamericanos. Terminó siendo, se abre una puerta, salen los vaqueros norteamericanos. Porque había un archivo real de un noticiero de los 70 que tenía un avión con vaqueros norteamericanos. Yo lo vi cuando estudiaba la década. Y tenía, bueno, en el guión había muchas más cosas de eso. Y el error fue no sacarlo del todo, pero ya filmado, eso sí era muy difícil de sacrificar, pero también, ¿no? Y aparecía como una... No se siente un error, digamos. O sea, me No. parece que es una búsqueda que es interesante porque la película trabaja mucho, o sea, se sirve del género, propone muchas cosas de género, pero al mismo tiempo no se encapsula en ningún género. O sea, como que todo el tiempo va construyendo su propio lenguaje. Y fue una decisión osada ese quiebre donde de pronto además no solamente se produce ese quiebre por la publicidad, sino se abandona 10 minutos al personaje que venís viendo prácticamente en el 100% de las escenas. Sí, se abandona el personaje y se abandona cualquier conexión con la trama también, en ese momento, digamos. Pero bueno, igual así todo, o sea, si uno lo pensaría en un género más clásico como un policial, el personaje del detective no sé, entraría a los 10 minutos de película, digamos, por decirlo de una manera, estaría como dada vuelta a la película si se quiere. Sí, también ahí hay una nota como de estilo, porque no era tan infrecuente en lo que eran las duraciones y las estructuras de las películas de los 70, digo que una película durara 2 horas largas y que
tuviera irrupciones a la hora 10, digo, ahora por ahí no me vienen a la cabeza los ejemplos, pero recuerdo que esa idea de tener una entrada en un tercer acto tan disruptiva, me venía de ver de revisar esas películas y ver como que había una relajación con respecto a la temporalidad y a tomarse el tiempo de ir quemando, no sé, capas narrativas así. Digo, porque eso después a mucha gente le parecía que era cuando mostrábamos los armados, era el comentario unánime, decía, la película no funciona los 2 primeros actos, pero empieza a funcionar cuando viene el detective, y era como un problema irresoluble, porque tener 2/3 que no funcionan era un tema, pero bueno, es eso. Sí, eso es un capítulo aparte, que son los... cuando uno abre la película, los visionados, es un momento increíble también. En el sentido de que es tremendo, o sea, es traumático. O sea, uno cree que va a servir para algo y en realidad no, solo sirve para sufrir. Cuestionarse la profesión. Sí, es muy duro porque no desde un punto de vista narcisista ni nada. Simplemente uno a veces, como decís vos, la película tiene su propio lenguaje que lo va encontrando a medida que uno lo va construyendo, habla su propio idioma y de pronto uno, en medio de ese momento de balbuceo, de inseguridad, digamos, como un bebé que está recién diciendo sus primeras palabras, tal vez por ansiedad o por el apuro del tiempo, todo se junta ahí, ¿no? Uno está apurado, tiene que terminar la película, etcétera, empieza a abrirla antes de tiempo, cuando ni uno todavía está seguro, y ahí comentarios de personas bien intencionadas que vienen a generosamente, porque no ganan nada haciendo eso. Sí, a veces no parecen bien intencionadas, vamos a decirlo, pero son bien intencionadas. Sí, bien intencionadas, pero a ver, yo no creo que sea una película que pretende gustar a todo el mundo, por lo cual es obvio que a alguien no lo va a entender o no le va a gustar, y es eso. Che, la película entra el detective en el minuto 80, está mal. Hacela de vuelta. Y no, flaco, ya la hicimos. Bueno, claro, porque... Pero bueno, ese fue ahí... el comentario, no, pero digo, aclaro que un editor muy importante, no importa quién, vino y nos dijo eso. Dijo, tienen que filmar de nuevo. Sí, Andrea Frigerio no sirve, sáquenla. Bueno, no sé, boludo, pará. Claro. Bueno, lo que pasa es que si uno mide la película con la vara del género y como limitándose a esa situación, por ahí tan racional, está bien, uno puede criticarla desde ese lado, pero desde lo sensorial, como uno como espectador, y lo hablo como espectador, no como editor, digamos, o sea, la película te lleva, o sea, te mantiene como en una angustia y una tensión permanente que independientemente de que esté partida en dos, funciona, digo, sí, no me quise ir del cine la primera mitad y quise volver en la segunda, digo. No, está claro. ¿Quieren alguien preguntar cosas? Allá veo una mano. En principio, felicitarlos. Estoy escuchando todos los comentarios muy sobre lo técnico. Por ahí lo mío no tiene que ver con eso, pero me llamó poderosamente la atención el nivel del detalle en los decorados, en el vestuario, típicos de la época, hasta la lapicera Sheffer con la que firma el operario que necesitaba la indemnización, digamos, todos los detalles, la música que se escuchaba, digamos, yo tengo 61 años y puedo recordar perfectamente la década del 70, entonces realmente me llamó poderosamente la atención ese nivel de detalle, por eso quiero felicitarlo. Y además me llamó la atención el tratamiento del tema, que no es, ¿cómo diríamos? El tema es un tema muy doloroso para los argentinos y en general puesto exclusivamente como en dos bandos, ¿no? Y me llamó la atención la capacidad de rescatar hasta cuánto estaba inmerso toda la violencia y todo el odio en toda la sociedad. El discurso de la profesora en el acto final, de alguna manera, creo que esboza hasta qué punto, digamos, lo que sucedió después a partir del 76 con la dictadura militar no es algo exclusivamente de
un grupo de millonarios que le dan la orden a los militares toman el poder y hacen el desastre que hicieron, digamos. Había había toda una corrupción, por decirlo de alguna manera, en toda la sociedad, y había una ideología fascista en toda la sociedad que de alguna manera la nombra el personaje del principio de la película de Hitler. Esto me pareció sumamente rescatable porque no es fácil ver en los mensajes, artísticos, algo que esté tan claro como hasta qué punto toda la sociedad fue responsable de las cosas que ocurrieron. Y me llamó poderosamente la atención y no me quedó absolutamente claro qué significaba la peluca al final de la película. Bueno, gracias por tu comentario. La peluca es una frecuente pregunta de después de las proyecciones. Así como vos dijiste que todo el equipo artístico de la película, pasando por Julieta Olinsky, la directora de arte, Pedro Sotero, el fotógrafo, se involucraron en una investigación que el vestuarista, donde nos pusimos muy fuertemente el objetivo de no entrar en una especie de evocación vintage o retro de la década, sino más bien una reconstitución muy rigurosa de textura, de sonido, de estudiar los charts de la época para tener la banda sonora acorde y todo un trabajo de investigación que es de lo más disfrutable que tiene hacer una película. Descubrimos el tema de las pelucas, que eran moneda corriente en la época, las pelucas postizas, sobre todo en las ciudades de provincia, donde había mayor tilinguería incluso de la amplia tilinguería que se ve todavía ahora en la ciudad. Y digamos que no era un elemento descolgado, había muchos extras en la película que estaba previsto que tuvieran pelucas y postizos porque era algo muy común en la época, de cierta cosa aspiracional o inentendible para nosotros, tanto como en el futuro algo de hoy será inentendible, pero y Andrés, que está acá, cuando estábamos yo estaba con el equipo de scouting en Mar del Plata, estábamos creo que hablando por teléfono o por WhatsApp y me dijiste, no sé cómo fue que dijiste que Grandinetti se ponga una peluca, me dijo, fue una idea de él, que pensé que era un chiste, estábamos a punto de filmar, la sola idea de ir a proponerle a Darío que use una peluca era como, me parecía una falta de respeto bajo todo punto de vista. Yo no sé si vos lo dijiste en serio. No, sí, lo dije en serio. Bueno, fue una gran idea porque lo pensamos, tuvimos una vuelta en combi de Mar del Plata discutiendo la idea y empezó a aprender. Y lo primero fue, va a tener peluca toda la película, porque es un tipo que se oculta, y después apareció un tema técnico, no llegábamos a hacer una peluca más o menos se pudiera usar toda la película, la continuidad. Y después de pronto a eso empecé a tener como un pánico al ridículo que podía generarse y de alguna manera pareció como un punto intermedio, una medida justa, pensar que después de esa escena medio redentoria que tiene en el desierto, él se sintiera ligero como para ponerse una peluca que tenía guardada para estrenar algún día, ¿no? Y bueno, ahí fue para explicarte un poco lo de la peluca. ¿Y vos, Andrés, por qué se te ocurrió lo de la peluca? Porque después de esa reunión en Leblé me quedé pensando en el... Fuimos con peluca. Me quedé pensando en el guión y en Darío. Y me acuerdo que Benja, estábamos hablando por WhatsApp y no sé si me mostró una prueba de vestuario o qué me mostró, y a mí me remitió una imagen que era la de Bardem en No Country for Old Men, que usa peluca, y por alguna razón lo asocié, no sé por qué, y entonces tal vez como para agregarle un layer como no sé si de ironía o de humor negro o algo parecido a ese personaje,
Y por eso fue la referencia inmediata que yo tuve en mi cabeza. Que la peli igual maneja también igual ese humor, digamos, tiene un humor, pincelas, un humor negro que remite un poco también por ahí a los Coen, ¿o no? No. Había humor negro, digamos, era la idea. Los Coen no eran una referencia que tuviéramos sobre la mesa, pero después mucha gente nos dijo, por ahí estaba por algún lado más inconsciente, pero sí, era una forma de distender, digo, es un tema súper escabroso, digo. Y creo, perdón, Benja, creo que también, todo esto analizándolo, ¿no? Porque uno a veces se le ocurren cosas, no las intelectualiza, pero digo, ahora haciendo el ejercicio, hay algo que creo que la peli propone o busca, que es, de alguna manera, no caricaturizar a Grandinetti como una especie de villano o no sé qué, sino más bien esta cosa de que es un abogado, ¿no? Este elemento de que es de cualquier vecino, buen vecino, de cualquier lado. Y yo creo que eso, la peluca lo ablanda, lo humaniza, ¿no? En este caso al final también opera de la misma manera. Sí. Es como casi te da ternura a alguien que se pone peluca. Claro. Y creo que eso complejiza más el retrato, ¿no? No sé, digo. Sí, es simbólico. También la peli trabaja en esa línea, digamos, o sea, construye todo el tiempo una doble moralidad, digamos, ¿no? Y la peli mi interpretación había que no se va ni para un lado ni para el otro y se mete como en el gris, o sea, como en el intermedio, digamos, donde la moralidad o la ética están como un poco desvirtuadas de alguna forma, y personajes que uno los puede juzgar ahora, hoy, pero al mismo tiempo pensaba, digo, que la película tiene como cierto riesgo en ese sentido, ¿no? Porque construye todos personajes que son como bastante despreciables en algún punto en sus accionares a lo largo. Sin embargo, uno como espectador no termina como eyectado, sino como que de alguna forma te interpela a esa sociedad, digamos, de esa época. ¿Cómo pensás ese tratamiento, digamos? No, siempre, digamos, al lidiar con esta época, como decía la señora, digo, está ese riesgo de caer en una cosa muy lineal de malos muy malos o buenos muy buenos, digo, y la verdad es que pensando como espectador, creo que es más rica la experiencia de sentir contradicciones y matices y ir profundizando. En algún momento la estructura del guión se tuvo como objetivo, que eso fue lo que intentamos, digo, que en un primer momento un personaje que parezca que puede llegar a tener cierta virtuosismo o que se encuentra por accidente en una circunstancia, muy de a poco uno vaya destejiendo una madeja que lo revela como un verdadero miserable, pero que eso no sea del minuto 5, digamos, que haya que recorrer todo un recorrido en el cual haya una especie de experiencia moral para el espectador, digo, no sé. Las películas que a mí más me han interpelado suelen generarte ese tipo de experiencias, digo. Sí, que uno como espectador no lo juzga de entrada, digamos, ¿no? Como que existe como cierta crédito también. Perdón, ¿alguna pregunta más acá? Estamos llegando como al cierre. Ahí adelante. Hola. Quería saber por qué el recurso del Zoom, si fue exclusivamente dedicado a respetar cierta tradición o si tenías algún otro anhelo ahí puesto. Bueno, un poco como decía él del fundido, ¿no? El Zoom pero en la puesta en escena, digo, el Zoom es un recurso que capaz si uno se lo propone un fotógrafo, viste, después de lo que fue los 90 y el auge del videoclip, el Zoom es como una especie de recurso maldito, digo. Ahora ha empezado a volver hace unos años. Hay algunos directores que a mundo publicitario no lo tomemos en cuenta, digo, no sé, para decirlo. No, digo en chiste, pero bueno, no. Digo, el mundo publicitario tiene una línea histórica en cuanto a su estilo que es distinta de la del cine, ¿no? Me parece mucho más acelerada, mucho más carente de causalidad, ¿no? Yo no entiendo, va y viene, digo, él trabaja a veces de publicidad, él conoce mucho más de publicidad que yo,
pero digo, es como un mundo para mí muy difícil de seguir. Pero sí te digo que en los 70 el zoom era el recurso por excelencia, se inventó en esa época, se inventó un poco antes, se popularizó en esa época, primero en las películas de artes marciales, donde tuvo como el zoom, que son unos zooms espectaculares, aceleradísimos. Y después en general se usó mucho en los 70, películas como La Conversación de Coppola, ahí con un uso del zoom prodigioso, con todo un sentido narrativo, político, etcétera. Y en el momento en que este proyecto iba tomando esta forma de que iba a buscar el estilo de la época, era obvio que iba a haber que usar zoom. También eso pesó para elegir el fotógrafo, que es un fotógrafo brasileño, Pedro Sotero, que a él le gusta mucho el zoom. Yo lo sabía, digamos, cuando hablé con él me habían comentado, y lo usó y lo pude ver lo bien que lo usaba en películas de un director brasileño que se llama Cleber Mendoza Filho, que es muy, muy bueno. Con lo cual, bueno, era un lujo venir a traer a alguien que está retomando el zoom porque le gusta. Digo, a los dos nos gustaba ese recurso, usémoslo. Acá hay un proyecto donde podemos darle rienda. Y fue uno de los grandes placeres. Digo, había mucho menos zoom en el digamos, guión técnico que yo armé de los que terminaron habiendo, porque nos pasaba sistemáticamente que al filmar prácticamente cada escena, de decir, bueno, a ver, tengamos un zoom, y bueno, y después quedaron casi todos los zoom, porque es muy bello narrativamente, se vuelve muy poderoso como forma de señalar, de hablar muy de frente con el espectador. Digo, también puede ser un abuso, digo, pero creo que en este proyecto parecía justo usar el zoom. Bueno, estamos una última y ya vamos a... Al principio vos dijiste que le habías comentado la película y le habías hablado de algunas referencias, algunas películas de referencia, y no supimos cuáles eran. Me da curiosidad. Sí, creo que las mismas que o sea, de muchas películas de los 70 que yo descubrí gracias a querer hacer este proyecto. A las cabezas de equipo les pedí por favor que vieran, creo que las mismas, que eran Network de Sidney Lumet, La Conversación de Coppola, Contacto en Francia de William Friedkin, La Clase Obrera de Valparaíso de Elio Petri. Esa no, creo que no te la marqué, pero digo, y de Peckinpah también. Hay una película que se llama Junior Bonner de Sam Peckinpah. Bueno, Él usaba mucho cámara lenta. Él usaba mucho cámara lenta. Mucha cámara lenta, y hay otra, una que es violentísima, que es re famosa, que son 12, me la confundo con los 12 del patíbulo porque se llama parecido. La pandilla salvaje. Que es de Wild Bunch. Exactamente. Esa película también. Eran como la paleta de maravillas de los 70 que quería que más o menos todo vieron. Bueno, tenemos que ir despejando la sala, pero la idea es seguir charlando un rato, si quieren, los que se quieran quedar, en la terraza del Matienzo, que hay pizza y cerveza. Nos invitan Andrés y Benjamín. Así que venga, que seguimos charlando ahí informalmente. Así que gracias a todos por venir y gracias, chicos, por estar acá. Muchas gracias. Gracias.